Permítame unos minutos más para continuar con el tema que nos ocupa estas 2 semanas, la semana pasada y esta semana, con el título Comamos al Cordero completo. Ya hemos visto algunos apéndices teológicos sobre el Cordero. Vimos al Cordero como la luz, como el pan de vida. Amén. Vuelvo al Cordero. El Cordero se inspira en la Pascua, como ya hemos dicho. Ayer vimos al Cordero como la puerta. Amén. Hoy vamos a ver el Cordero como la resurrección. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a ver esto en el contexto. Vamos a ver esto en el contexto pragmático y en el contexto espiritual de esta revelación de Cristo, del Cordero como la resurrección y la vida. Veámoslo primero en el contexto espiritual. La raza humana, en el sentido espiritual, está muerta. Porque muchos han criticado y han hecho memes de la frase del sistema adámico. Y la gente ha pensado que eso es una locura o una palabra sin sentido de quien lo popularizó a través de las redes sociales. Pero el sistema adámico no es más que la condición humana caída de la gracia de Dios a partir del pecado de Adán y Eva. Por eso se llama sistema adámico. El pecado original establece una condición que es degenerativa y generacional. Escúchame, degenerativo y generacional, es decir, que no se para, no se detiene en una generación, sino que transmuta y se transfiere a través de la línea del tiempo y del espacio a toda la raza humana. El pecado es un virus espiritual que se instauró y que todo el que nace con el ombligo para adelante y la espalda para atrás nace con ese virus ya inoculado en el sistema espiritual del ser humano. Porque el ser humano está constituido en ámbito teológico en 3 partes: alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. La parte que se daña con el pecado, con el sistema adámico, es el espíritu del ser humano. Pero ¿qué pasa? Que el espíritu es una proyección directa y tiene una injerencia directa con el cuerpo y con el alma. Una vez se daña el espíritu humano, se daña al cuerpo y se daña al alma. Un poquito más para que me entienda. Una vez se instaura el cáncer del pecado en el espíritu humano, el cuerpo es afectado y el alma es afectada. El cuerpo, desde la mente, la parte psicosomática, es decir, la parte psicológica y la parte corpórea del individuo, es afectado. Cuando hablamos de psicosomático, es que tiene que ver con la psiquis y con el cuerpo. El espíritu humano dañado, se daña la psiquis del hombre y afecta al cuerpo. Por eso las enfermedades, por eso la muerte física se efectúa.
Por eso el ser humano está muriendo desde que nace. Porque el pecado originó la muerte. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Entonces, el hombre, la raza humana, Adán, el Adán, por eso el sistema adámico, porque Adán, A-D-A-M, es la palabra hebrea para humanidad. Adán originalmente pudo haber sido un nombre propio del primer hombre creado. Pero en el contexto teológico, Adán es toda la raza humana. Por eso Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó y los llamó Adán el día que los creó. Lea la Biblia. No estoy improvisando aquí. Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y llamó el nombre de ellos. Lea su Biblia. Vamos, abra su Biblia. Génesis es el primer libro de la Biblia, el capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los creó y llamó el nombre de ellos Adán el día que los creó. La versión King James, que es una de las versiones más fidedignas de los originales, traduce la palabra Adán con M. De ahí viene el sistema adámico. Una vez explicado esto, el sistema adámico está muerto. El apóstol Pablo dice, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecado. Cuando Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, está diciendo, yo tengo la prerrogativa, tengo el poder, tengo la encomienda, tengo la gracia, tengo la autoridad de transportarte de las tinieblas a la luz a través de mi sangre derramada en la cruz del Calvario. Yo resucito la naturaleza caída y la llevo a la gloria de nuevo, al estado original de gracia, de poder y de aceptación para poder estar en el nivel adecuado. No quiero complicar esto porque es que es un tema teológico bien profundo. Para estar en el nivel adecuado para ser objeto de la salvación del alma y del ser. ¿Ok? Por eso la Biblia dice que todo vuestro cuerpo, alma, ser y espíritu sean hallados irreprensibles para la venida de Jesucristo. Amén. Para la venida de Jesucristo. Que todo el cuerpo, ser, espíritu y alma sean hallados irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Que sean hallados sin tacha y sin mancha. Que se han hallado en el nivel resurrecto, en el nivel transformado, en el nivel transicionado, en el nivel cambiado, en el nivel purificado, en el nivel santificado para la venida de Cristo. Cuando Cristo dice, yo soy la resurrección, está diciendo, yo tengo la capacidad. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El sistema original de Dios de santidad y de pureza. Y se estableció un sistema llamado sistema adámico. Espero que esto le haga sentido a usted en esta mañana. Cuando se instaura ese sistema, que es un sistema degenerativo y generacional de pecado, de maldad, y que va increciendo, las generaciones cada vez son peor en el sentido de maldad, cada vez son más insensibles para comprender a Dios y cada vez distan más de la presencia de Dios. Porque es un sistema que va increciendo. Por eso el apóstol Pablo, ustedes dice, ustedes son luminares en medio de una generación maligna y perversa. Dice el apóstol Pablo. Porque ustedes alumbran en medio de una generación maligna y perversa. Esa generación maligna y perversa está dentro del paradigma del sistema adámico. Pasemos entonces a comprender que Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habla en primera instancia de la parte espiritual, que ya creo que he explicado más o menos. Ahora viene la parte física. Como hay muerte
espiritual hay muerte biológica. En el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga por la iglesia, que ojalá sea más pronto de lo que yo deseo, cuando Cristo venga a levantar la iglesia, el apóstol Pablo escribe en Tesalonicenses, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, aquellas generaciones pasadas de los últimos 2000 años, más aquellas generaciones del Antiguo Testamento, llamados los santos del Antiguo Testamento, más aquellas generaciones a la cual Cristo descendió a predicar la palabra en los sepulcros, van a resucitar. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un orden de resurrección. Hay por lo menos, que yo recuerde ahora, no voy a entrar, no, hace muchos años, en los años 80 vimos el orden de las resurrecciones. Hay por lo menos 4 niveles o estados de resurrección que van a pasar en la línea del tiempo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Luego viene una resurrección de justos e injustos para el juicio final. En esa resurrección, uno van a ser resucitados para justicia y otro para muerte. Dependiendo de cómo haya vivido su vida en ese sistema de cosas y dependiendo si ha transicionado del sistema adámico o no. Un cristiano evangélico que viva de acuerdo a los estamentos de la palabra de Dios no está bajo la maldición del sistema adámico. Está bajo la gracia de la redención de Cristo. Alguien debe escribir eso. Déjame ver si me recuerdo. Padre, Dios santo. Un cristiano que ha recibido a Cristo en su corazón no está bajo la maldición del sistema adámico. Está bajo la gracia de la redención de Cristo. Ya ha resucitado de muerte a vida. Hay una resurrección espiritual que ya se efectuó a partir de tener a Cristo en su corazón. Cuando yo te digo, amado, amada, comamos al Cordero completo, te estoy poniendo en la disyuntiva extraordinaria de transicionar tu vida y vivir una novedad de vida extraordinaria, poderosa, poderosa. Cuando te digo comamos al Cordero completo, te estoy diciendo, te estoy a través de la inspiración del Espíritu Santo, porque esto no nace de mí. Esta inquietud de hablar de esto es obviamente espiritual. No voy a tomar ese crédito. Dios me libre. Dios es el que motiva el tema y Dios es el que da la capacidad para desarrollarlo. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. En mí, Él produce el querer por su buena voluntad. El querer como el hacer. Yo estoy persuadido, convencido y lo creo. Lo creo. Y vivo en esa tesitura, en esa dimensión, en esa nomenclatura de fe. Lo creo. Ahora, una vez usted ha sido transicionado por Cristo, usted ha sido resucitado. Amén. Así que cuando Cristo dice, yo, el Cordero, soy la resurrección y la vida, está diciendo, tengo el poder en mí. Tengo la capacidad en mí de transicionarte de la muerte a la vida. Ya fuere física o ya fuere espiritual. Porque sin dudas, queridos, para ir al cielo hay que ser resucitado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y hay que ser resucitado de la vida física a la vida espiritual. Ambas cosas suceden. Por eso el poder de resurrección es un dinamos. La palabra griega para poder es dinamos. Es algo que produce explosión e implosión en nosotros para quemar toda grosura de pecado, de maldad y de injusticia. Esa transitoriedad de la vida carnal a la vida espiritual es una resurrección. Con razón Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Es una resurrección. Usted está resucitando. Usted está cambiando. Usted está siendo regenerado. Usted está siendo transformado de un paradigma de maldad
a un paradigma de bondad. Ya usted no piensa como piensa el resto de la humanidad. Cantábamos en los 80 un corito que decía: hubo un cambio cuando Cristo vino a mí. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Una vez usted ha sido transicionado, resucitado por el poder de Dios, usted no puede seguir haciendo lo mismo. Concluyentemente, tengo que decirte esto y esto te va a confrontar. Me perdonas, pero si no lo hago, no termino el tema bien. Si ya conociste a Cristo, si ya conoces estas verdades fundamentales, si ya tienes años transitando este camino, es tiempo de que la resurrección sea total y cabal y perfecta. Toma decisiones, porque el hombre resucitado por Cristo toma decisiones por Cristo. Una vez las manos puestas en el arado, no se retiran de ahí. Una vez el yugo sobre nuestra cerviz, que es fácil y ligero, no se retira del yugo, no se retira de los lomos. Una vez usted, su nombre es inscrito en el libro de la vida, viva de acuerdo a esa nomenclatura de vida. Viva de acuerdo a eso. Algunos ejemplos que me llegan a la cabeza para que tú me entiendas. Porque yo sé que a veces no entendemos hasta que los ejemplos no se parecen a nosotros. Por eso yo pongo muchos ejemplos cuando predico. Voy a repetir eso. A veces no entendemos la palabra de Dios hasta que el ejemplo que el predicador expone no se parece a mi vida. Cuando el ejemplo se parece a mi vida, entonces entiendo. Si ya estás en Cristo y estás en una relación amorosa, licenciosa, la resurrección de Cristo no se ha efectuado en ti. Otro ejemplo. Si ya estás en Cristo y sigues mintiendo, porque antes era mentiroso, mentirosa, la resurrección cabal y perfecta no se ha efectuado en ti. Si ya estás en Cristo, ay Padre, y sigues con el mismo mal carácter y mal temperamento, aduciendo que Dios te creó con ese mal temperamento, no se ha efectuado la resurrección de Cristo cabal y perfecta en ti. Porque ya, cuando la resurrección se efectúa, se implanta algo en tu ser llamado Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Si soy resucitado con Cristo, ya soy espiritual. Tengo dominio propio. Controlo mis emociones. Controlo mi ira. Controlo mi vocabulario. Actúo correctamente en consecuencia de pensamientos extraños. Porque ya la resurrección y la vida se ha efectuado en mí a través de la sangre de Cristo. Querido y querida, que el amor, la gracia y la misericordia de Dios sea contigo. Y que esta palabra que se acaba de desatar te haga sentido. Te haga tal sentido que te incomode. Que te incomode, que te exacerbe. Y que te motive a cambiar en el nombre de Cristo para vivir conforme a la resurrección de la vida que es Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25. Dios le bendiga. La paz de Dios sea con usted. Le amo, le honro y le respeto. Aleluya. Nos vemos mañana.